Vamos ahora a darle la bienvenida a mi amigo, el invitado de siempre, el Gocho del WhatsApp, un hombre que está claro y que lo hemos invitado porque vamos a hacer un programa bien interesante con él. Vamos a pasarlo acá. Muy buenas tardes, mi apreciado Gocho. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Plomo Parejo. Don Iván, muy buenas tardes. Un saludo a su distinguida audiencia y muchísimas gracias por querer escuchar mi opinión. Así es. Bueno, fíjese, el programa de hoy yo lo titulé así: ¿quién manda en México, los carteles o los comunistas? Muchos dirán que lo que acaba de suceder en México, bueno, eso fue en México, aquí tenemos nuestro problema, sí, pero yo veo que lo que acaba de suceder en México es muy parecido a lo que ha sucedido aquí durante años. ¿Ya? Los mexicanos que están en el poder son aliados comunistas de los que están acá. En México operan cualquier cantidad de carteles de narcotráfico. México es el paso de muchos migrantes, no solo venezolanos, sino de distintos países, para llegar a los Estados Unidos de América. Ahora bien, y les toco este último punto, porque Manuel López Obrador dijo que el migrante que esté allá hay que devolverlo a su país de origen. Ahora lo diga. Pero allá hay intereses, hay acuerdos entre muchos países comunistas, y cuando nombro el narcotráfico, bueno, Estados Unidos de América está al lado y están mandando la droga. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, porque esto pareciera que sirve para que se afiancen este tipo de regímenes comunistas que son socios de los carteles y socios de los terroristas. Entonces, yo quiero empezar por el nombre del programa para después hacerle otras preguntas a mi amigo el Gocho. Gocho, ¿quién va a mandar en México? ¿Van a mandar los carteles o van a mandar los comunistas? Bueno, en México acaba de suceder un evento infame en el corte electoral, pero un verdadero chiste en el corte político y una continuidad en la jugada económica. ¿Y por qué lo defino en tres partes? Bueno, primero, en el proceso electoral, yo soy fiel creyente al día de hoy que la señora Sheinbaum tenía con qué ganar por... Aló. Aló, paisano, no lo escuchamos. Aló, ¿me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Ok, repito, que el problema de lo que sucedió en México es que políticamente la señora Sheinbaum tenía suficiente para ganar, porque evidentemente que al ser el gobierno de la capital y tener el apoyo del gobierno federal de este viejo borracho, bolillero y comunista, pues tenía todas las razones para poder ganar, ¿ok? Ahora, el otro problema era que la que hacía el contrapeso de la señora Xochitl Gálvez es una burla, ¿entiendes? Es una cantinflada lo que estaba allí propuesto. Entonces yo creo que la señora tenía con qué ganar. Ahora, ¿dónde se aplica la trampa macabra por la cual el colotordoque estaba allá? Porque no vayas a creer que esa rata del huérfano estaba allá de gratis o estaba era por el whisky. Ahora, ¿dónde se produce la verdadera trampa? Cuando se roban ese montón de senadores, ese montón de diputados, ese montón de gobernadores, y el resultado de Morena
lo abultan y por eso es que gana con tal cantidad de poder. Y entonces en ese momento es cuando usted observa que en la jugada electoral participa la trampa macabra venezolana. Eso en términos electorales. Ahora, en términos políticos, México es una nación que tiene 100 años gobernado con lo que se llamó la dictadura del partido único, la dictadura perfecta del partido único, que era el PRI. Y Morena no es más que una escisión del PRI, pero además de eso, el pueblo mexicano ha vivido de gobiernos socialistoides los últimos 100 años, así que para ellos eso no es nada nuevo. O sea, cambiar a un tipo que reparte golilla por una que reparta golilla, eso no es nada nuevo. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que la señora Sheinbaum es descendiente de unos sujetos que fueron de los promotores de la Revolución Cubana. Entonces, ¿qué significa? Que mientras López Obrador apoyó al régimen castrista de la isla de una forma importante, esta tipa lo que se va a transformar es en el Hugo Chávez, que le va a pagar todas las cuentas a los castristas cubanos. Entonces consiguieron su nueva gallina de los huevos de oro. Eso es lo que pasa. Pero eso a nivel del manejo político, y sobre todo que esta es una de esas lunáticas del cambio climático y de toda la paja que rodea la Agenda 2030 de los globalistas europeos. Y por último, la jugada económica. Entonces no podemos olvidar que la economía mexicana es una economía de unos 1,5, 1,6 trillones de dólares anuales, ¿ok? En los cuales los guisos del Estado mexicano son como 180 mil millones de dólares, que es lo que maneja Pemex y algunas empresas conexas, pero el resto del dinero mexicano es las maquilas de las grandes corporaciones americanas que cotizan en la bolsa de Nueva York y de Londres, que tienen su sede de fábricas en México. Y ese gran poder económico lo manejan operadores como Vanguard y BlackRock, pero esos tipos tienen puesto el pie en México desde hace mucho tiempo. No podemos olvidar que uno de los tipos que más se ha reunido con López Obrador en el pasado fue Larry Flink, que es el CEO de BlackRock, que es un gran manejador, un gran fondo manejador de dinero que maneja algo así como 15 trillones de dólares en su haber. Entonces ese es el otro poder económico, y sobre esas grandes corporaciones yo no veo a esta tipa que esté jugando para atrás, sobre todo que ella fue becaria de la Fundación Rockefeller. Y por último, lo que sí es un problema tanto para México como para toda América es el poder que han agarrado los carteles de droga, porque aunque económicamente no son lo suficientemente potentes para lo que es la economía mexicana, pero es un sencillo para hacer política. Porque cuando usted tiene 3 o 4 carteles que manejan unos 20 mil millones de dólares al año, de los cuales el gasto operativo serán 2 mil millones y tienen 15 mil millones en sencillo para aceitar, para comprar gobernadores, y si no coge la línea los matan, entonces ahí sí viene un problema, y es el gran reto que le toca a esta señora. Ahora, el reclamo de fraude, veremos, pero yo no le juego la ganancia a ese caballo. Le copio, don Iván. Ok, interesante lo que has planteado, porque ahí pareciera que al final estos comunistas, si son tan radicales como lo has planteado tú, yo quisiera ver si con una economía que depende de la inversión extranjera, de las grandes transnacionales que hacen vida en la República de México, si van a hacer de repente expropiaciones, si van a cerrar empresas, si van a correr capitales,
porque para mantener toda esa nación hay que meterle billete. Y esa nación tiene muchos ciudadanos nacidos en México que viven, que trabajan en los Estados Unidos de América y mandan sus remesas, mandan sus reales. Tú tocaste lo del narcotráfico, que son los terroristas. Para nadie es un secreto que muchos gobiernos latinoamericanos y muchos movimientos o grupos terroristas a nivel mundial tienen como fuente de financiamiento el narcotráfico. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Este triunfo va a servir para que se afiancen y para estimular el nacimiento o la toma de poder inicialmente por elecciones, pero después tú sabes cómo se ponen todos estos grupos comunistas, por un lado, porque está Brasil, está Colombia, está México, está Venezuela, y México tiene petróleo, y México puede apoyar a Cuba, como le acabas de decir tú. Entonces, ¿tú crees que esto va a servir para seguir esparciendo la peste del comunismo por toda América Latina y de paso exportarla a otros países, incluso europeos, donde ahí tienen un aditivo que los va a ayudar? Están llegando grupos terroristas a países europeos y, por si fuera poco, están llegando islamistas en manadas, donde ya inclusive tienen cargos de elección popular en muchos países. Entonces aquí se junta narcotráfico, comunismo y migración. ¿Cómo la ves tú? Yo te escucho. Si esto sirve en verdad para lo que te estoy planteando, no solo para América Latina, sino también para los países europeos o de cualquier parte del mundo. Bueno, yo no pongo en duda que la apuesta de todos estos comunistas resentidos es agarrar más poder y robar más plata. Pero ¿qué pasa? Que el presidente de México históricamente ha sido siempre manejado desde Washington. Unas veces manejados políticamente por la Casa Blanca cuando el gobierno es demócrata y otras veces manejados por el Pentágono cuando el gobierno es republicano. Pero siempre los tienen atajados, ¿ok? Agarrados de la nariz. Inclusive en los gobiernos del PRI, inclusive en los gobiernos históricos del PRI. ¿Qué pasa? México siempre ha sido unos libres pensadores y tal, pero fíjate que desde que se plantearon la apertura globalista en la década de los 90, no han echado para atrás. Que esta comunista redomada pudiese plantear sobre todo la agenda del cambio climático, pero la política de la expropiación como tal, yo creo que como modelo económico no le funciona a los carteles y yo creo que sería meterse un tiro en una pata, porque esta gente lo que quiere es poder y plata y sobre todo subyugar a otras naciones y sobre todo hacerle daño a los Estados Unidos, que es la gran apuesta de los comunistas hispanoamericanos. Entonces no la veo así y sobre todo porque López Obrador, que es el, como decir, es el padre de la criatura, ese tipo ha jugado muy, muy alineado con los manejadores de dinero y créeme, los billetes de BlackRock, Vanguard y George Soros tienen algo que decir en México a pesar de que haya ganado esta comunista. Entonces eso al día de hoy no me causa ese mayor asombro porque, como te digo, la economía de México no es como decir Venezuela. Venezuela, nosotros históricamente era una economía de unos 120 millones de dólares. En el mejor momento que tuvo el Sambo, llegó a tener ingresos, dicen las cifras, de unos 220 millones de dólares al año, por año, pero
85-90% de la economía se manejaba desde PDVSA y la manejaban desde Miraflores. Pero Pemex no tiene el perfil de lo que era la PDVSA venezolana. Mientras PDVSA manejaba el 90% de la economía, Pemex en México, como te digo, no llega a 70,000 millones de dólares en una economía de 1,5 trillones de dólares. Entonces no tiene el poder que llegó a tener el Estado venezolano sobre el país. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la plata que se reparte en Pemex se la reparten entre bandidos mexicanos. Y ahí no hay espacio para regalarle tanta plata a los cubanos como lo hizo el Sambo infeliz, que nos planteó regalarle a los barbudos de la isla más de 100,000 barriles diarios. Eso no pasa en México. ¿Por qué? Porque en México hay bandidos tú sabes, de pantalones largos, con mucho tiempo guisando, y eso no van a permitirle a esta señora que reparte el botín así, porque para eso ellos gritan ¡Viva México! ¿Entiendes? Entonces, por supuesto que en todo lo que necesiten los bandidos del Foro de Sao Paulo, la Sheinbaum va a hacer su tarea, pero como te digo, en la economía mexicana no tienen tanto peso, y cuando se vuelvan locos, ¿qué es lo que va a pasar? Si el gobierno de la Sheinbaum se vuelve loco, los bancos le sacan la alfombra del piso, las empresas proceden a trancarle la inversión, o quien esté en la Casa Blanca le manda a trancar la frontera y le manda a bloquear el acuerdo de libre comercio, y los mismos mexicanos se van a comer a la Sheinbaum. Entonces eso todavía le falta, porque o sea, el nivel de transacción económica de México con los Estados Unidos es 2,000 veces más importante que el deseo de una comunista de ir a darle las nalgas a los barbudos de la isla o al mocho de Lula. De copio. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la visión principal que tendría Claudia Sheinbaum una vez se inicie o tome la posición de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos? Porque López Obrador ya todos sabemos lo que hizo. Él echó las bases para que se instale el comunismo. ¿Ella qué es lo que va a hacer ahora? Prolongar el comunismo o hacer los cambios en México muy parecido con el toque mexicano, como lo hicieron aquí en Venezuela. O sea, no todo, por lo que tú has planteado, lo pueden hacer a copia y semejanza. No pueden hacer copia y pega como hicieron en Venezuela, pero de repente ellos le ponen el toque mexicano, pero si tienen de aliado a Cuba, podría venir las órdenes de Cuba como sucede en Venezuela. ¿Te escucho? Bueno, mira, insisto, el problema venezolano es que nosotros compramos a un encantador de serpientes que fue un Roliverio de traidor, que fue la rata del muerto de Sabaneta, ¿ok? Pero la diferencia en México es que la verdad política mexicana pasa por lo que diga Washington, no por lo que diga La Habana. La Habana será un pedigüeño menesteroso que pide plata como un ciego todos los días, a toda hora, pero no le veo el poder de esa decisión. Más bien, quien pueda tener más poder político en México van a ser los chinos, que tienen enormes inversiones y que están mudando las fábricas de China para México para aprovecharse de las bondades del Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Los chinos son unos pragmáticos. Los chinos serán unas ratas con los chinos, pero son unos linces para hacer plata. Eso no andan destruyendo la cosa, ¿entiendes?
Yo no veo a Xi Jinping en la misma posición de las sabandijas castristas cubanas manejando su relación con México, porque ahí hay inversiones de verdad y no pueden perder plata. Pero sobre todo porque la banca americana, que es la que mantiene a México o el estado de bienestar que tienen los mexicanos, no se lo pueden dejar cambiar ante una decisión de esa locura. Y lo otro es que este viejo borracho intentó hacer de todo con más poder político que la Sheinbaum y no pudo. Y yo no veo a esta tipa con el músculo político, a pesar de que tuvo el resultado electoral fue monstruoso, pero como te digo, México no es Venezuela y esta señora no tiene el perfil de dos sabandijas en el caso venezolano de hoy, como son el Bigotón y el Bolsa de los 8 soles. Los militares mexicanos, que fueron el verdadero bastión para soportar el gobierno de López Obrador, fue el ejército y fue la Guardia Nacional que se inventó López Obrador. Pero le tocó entregarles tal cantidad de poder, pero no los pueden ariciar, ¿entiendes? Y ese poder militar mexicano está sumamente conectado con el Pentágono. Y a esos militares mexicanos no los van a nariciar desde Cuba, como sucede hoy en Venezuela, donde hay 4 malditos infelices militares cubanos que mandan en Venezuela como le da la perra gana. Eso yo no lo veo sucediendo en México, don Iván. O sea que los militares mexicanos en un momento dado, si ven que se están comiendo la luz, le pueden pelar los dientes a la Sheinbaum. No, el Pentágono cuando la vea que se está comiendo la luz le van a decir a los militares mexicanos, mira, aterriza la idiota esa, al revés. ¿Entiendes? Yo lo veo de esa forma. Fíjate Yo también lo veo así. Los grupos que le han dado la guerra a los narcos mexicanos han sido la infantería de Marina Mexicana. ¿Y con quién se entrenan ellos? Con los Marine Corps. ¿Entiendes? Eso no es que van a hacer un ejercicio en Cocollar o van a ir a hacer un ejercicio en La Habana. No. Esos tipos van a mascar clavo y candela con los Navy SEALs, con los Delta Force, con los boinas verdes americanos, porque esos son los que llevan la guerra en México, porque la guerra en México es una guerra seria. La guerra contra los sicarios de los carteles, eso no es mamadera de gallo. Eso es una guerra más arrecha que la guerra en Afganistán contra el Talibán. Y los militares mexicanos saben que si no se ponen las pilas, se los tragan los narcos. Y por eso es que yo no veo a esta muchacha en esa actitud de blandita, porque los militares saben que en lo que cedan con los comunistas, los narcos se los tragan. Y por supervivencia no le van a permitir tal cantidad de locuras como pareciera en el papel al día de hoy. Porque el tema es que hoy en el papel pareciera que la cosa está muy mal, pero cuando usted escudriña se da cuenta que en México hay otros actores que juegan y juegan duro. Le copio. Bueno, hay otro actor que nombraste anteriormente que son los chinos. Los chinos van a hacer dinero, los chinos se han expandido por todo el mundo, pero los chinos también tienen una posición frente a Estados Unidos. Y cuando te toqué las situaciones que se presentan en México, como son narcotráfico, comunismo, inmigración, pareciera que si se junta todo eso en contra de los Estados Unidos, en la actualidad no, porque el viejito dormilón se cuadra con toda esta gente y tiene las mismas tendencias, pero pareciera que a Estados Unidos le están haciendo una guerra de baja intensidad con la droga, con el fentanilo. Los chinos están tratando de tomar el control de la economía mundial y convertirse en la gran potencia mundial, desplazando a los Estados Unidos de América. Y por estrategia política de los comunistas en el mundo, eso les conviene. Entonces todo el mundo se alinearía con China desde ese punto de vista.
los rusos están pendientes por lo de la guerra de Ucrania. Entonces, tú no ves que pudiese servir este triunfo de México y todos los problemas que tiene México, a pesar de que los militares son aliados, a pesar de que la economía de México se mueve o tiene un control, los capitales norteamericanos. ¿Tú no crees que en cierta forma es como lo que están tratando es de arrinconar a los Estados Unidos de América? Bueno, por supuesto que la apuesta de los comunistas es destruir a los americanos, ¿ok? Pero en eso tienen por lo menos 70 años y no han podido. ¿Por qué? Por varias razones. Pero vamos a hablarte en el caso particular de la China. Te lo voy a definir en tres partes. En la parte política, en la parte militar y en la parte económica. En la parte económica, afortunadamente para los chinos, ellos han logrado vender una coa bien vendida de que son la hostia de la gran economía mundial y todos los cuentos que tú oyes, ¿ok? Pero verdaderamente la economía china no supera los 13 trillones de dólares al año, mientras que la economía americana supera los 23 trillones de dólares, ¿ok? Para empezar. Segundo, pero es que en Estados Unidos la economía es 23 trillones para 350 millones de personas. En la China son 13 trillones para 1,4 billones de personas. Pero voy más allá. El otro tema es que en la China, en las razones económicas, la economía anual es de 13 trillones de dólares si tú mantienes dentro de ese PIB que los carajos tienen cerca de 5 trillones de dólares en bonos del Tesoro americano. Porque cuando tú le quitas los bonos del Tesoro americano, que es la riqueza en dólares, y le quitas los bonos que tengan en libras esterlinas de los ingleses y le quitas los bonos que tengan del banco japonés en yenes, la economía en yuanes, eso no vale una mierda, eso es puro bluff. ¿Entiendes? La economía en yuanes no son sino 7 trillones de dólares o menos, y eso es pura paja, ¿ok? Eso es cuento para la galería. Entonces eso en la parte económica. Sigo en la parte económica. La economía china es una economía que se hizo a fuerza de exportación por mano de obra esclavizada, ¿ok? Entonces mueven muchísimo dinero, pero ese dinero pulula alrededor de los altos jerarcas del Partido Comunista Chino. Esa es la parte económica. Ahora vamos a la parte política. El problema en la parte política es que la China es un gobierno totalitario que pueden hacer planes a 2000 años, a 300 años. Échame todo el cuento que tú quieras. Pero la verdad China es que tiene 1.400 millones de chinos que al ser esclavos modernos odian a su gobierno. Les tienen arrechera. Entonces los chinos pueden amenazar todo lo que tú quieras, pero cuando los chinos se muevan de la China para intentar invadir o joder en otra parte, los mismos chinos los van a picar en chop suey. Entonces por eso es que ese cuento chino es un tigre de papel. Eso en cuanto al problema militar. Y te toqué el tema político y te toqué el problema económico. Entonces, ¿qué pasa? La apuesta de ellos es, a fuerza de comprar y de sobornar oficiales en diferentes naciones, meterse y hacer una avanzada, lo que llaman, no sé, un ataque blando, ¿ok? Que es lo que están intentando hacer en muchas naciones y han tenido resultados. Pero acuérdate otra cosa, que si tú en la ecuación de los chinos les das el peso ponderado que ellos parecieran tener, no se te olvide que los chinos tienen un enemigo más arrecho que los americanos, que son vecinos, que son los indios. Y los indios es una democracia que habla en inglés, que el pueblo indio no odia a su gobierno, que acaban de tener una elección, que acaban de tener un resultado después de 6 semanas contando votos. Es la democracia más grande del planeta
y la apuesta de los indios es tragarse a los chinos. Entonces, mientras los chinos andan creyendo que se van a joder a los americanos, los chinos están rodeados por coreanos del sur, japoneses, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam y la India y Mongolia. Entonces, cuando la gente empieza a echarle unos cuentos, no, que es que los chinos se van a comer el pastel solo, nah, coma toche, haga la tarea, a mí no me van a venir a meter ese cuento así nomás, porque hay otros jugadores, y la India, cada día que pasa, está generando más empleos en el sector privado. Fíjate que una de las noticias importantes de este año la da Amazon, que dice que está montando un centro de adiestramiento de gente para generar 1 millón de empleos de Amazon en la India. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es una sola compañía generar empleos en el sector privado en más de 1 millón de personas? ¿Y tú crees que eso es para qué? Para que crezca la clase media india, porque las naciones son grandes en la medida que tienen clases medias grandes, importantes, con poder adquisitivo. Que en la India hay mucha hambre todavía, pues de bolas que va a haber hambre. Han tenido hambre 5.000 años y lo que falta. Pero la jugada es que es una democracia y hablan inglés, ¿entiendes? Y los grandes cerebros hoy de las corporaciones tecnológicas a nivel mundial son de origen indio. Entonces, ese es el gran polo para trancar a los chinos. Ahora, que son unas ratas, sí, y que hay que hacer todo el esfuerzo para bloquear lo que quieren hacer destruyendo la sociedad americana y la sociedad occidental con el fentanilo, sí, pero es que el fentanilo le está matando 100.000 personas a los americanos, pero ¿cuántos americanos están muriendo por el consumo de cocaína que va de Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia? ¿Cuántos americanos están muriendo por el consumo de heroína que va de Birmania, Afganistán, Colombia, Venezuela? O sea, hay una cantidad de enemigos que por supuesto que los tienen marcados, porque una cosa es que el gobierno de este viejo sinvergüenza no haga la tarea, pero fíjate que quien marca la pauta de seguridad en toda América es el Comando Sur. Y la señora Richardson ha hecho su trabajo. Búscate la página del Comando Sur y revisa las visitas. Visitó Argentina, visitó Colombia, visitó Guyana, o sea, todo el cerco venezolano. Pero es que además visitaron islas en el Caribe, visitaron, creo que, no sé, visitaron Chile. O sea, esa gente está en todas partes, ¿entiendes? Entonces, eso sí están pendientes de que no se coman la luz. Y por otra parte, entonces tú tienes la relación de los ingleses con los indios, más la relación del Pentágono con los indios, que esos son los que le paran el macho a los locos chinos. Por eso es que a mí cuando me vienen a meterme miedo con los chinos, hombre, joda, caso es que uno no lee, no, métale cobas a otro. Le copio, don Iván. Bueno, interesante lo que has planteado. Ahora te pregunto lo siguiente, ¿en qué se beneficia Venezuela con el triunfo del comunismo en México? Porque como lo dijiste antes y yo lo leí, ahí estaba una agrupación de venezolanos, entre ellos Jorge Rodríguez, que estaban no solo apoyando, asesorando, sino haciendo ciertos convenios con la triunfadora de las elecciones de los Estados Unidos mexicanos. Entonces te pregunto, ¿en qué se beneficia Venezuela y por qué estaban Jorge Rodríguez y los venezolanos que estaban ahí apoyando el triunfo de Claudia Sheinbaum? Bueno, don Iván, Venezuela como país-nación no tiene nada que beneficiarse de la sociedad de ese par de ratas, ¿ok? Ahora, el régimen sarnoso chavista venezolano, por supuesto que se ve beneficiado con el triunfo porque es la continuidad de lo que ya trae. O sea, con el triunfo de esta tipa no tiene que cambiar a la rata Arias Cárdenas, que es el actual embajador en México. Todo eso puede quedar como está. Pero es que además
los acuerdos con los carteles de narcos mexicanos que funcionaban hasta el día de hoy, con la Chinevan siguen funcionando a partir de mañana. ¿Ok? O sea, ahí lo que hay es una continuidad del juego y lo único que está claro es que el Colotor Doc, al ayudarles en el triunfo, lo que está consiguiendo es las colocaciones de dinero que pueda tener él y su familia, que le cuiden los hijos que tiene viviendo en México, pero estos son acuerdos entre bandidos. Nosotros como venezolanos no nos beneficiamos en absolutamente nada. ¿Ok? Ahí no es para nosotros, no, para nosotros como el pueblo venezolano, para nosotros no hay un coño que buscar ahí. Para los bandidos sí, para los bandidos es la continuidad de su guiso. Le copio. Ok, ahorita vienen unas elecciones aquí en Venezuela, donde muchos de estos países que están en la órbita comunista les interesa también que haya continuidad acá. Sin embargo, pareciera, por lo que se ve, que las elecciones no están fáciles ni para María Corina, pero tampoco para Maduro. Es lo que se ve. Maduro y todos sus más cercanos colaboradores trabajan en ver cómo pueden trampear esas elecciones. Pero pareciera que el pueblo se ha ido uniendo y quiere dar una respuesta. Yo acepto que hay gente que dice que no va a votar, hay gente que no está de acuerdo, aún siendo opositores, pero el resto de la población se está plegando a todas esas concentraciones que está realizando María Corina Machado para apoyar a Edmundo González Urrutia, al extremo de que los chavistas también se han pegado y que aquellos trabajadores de las empresas básicas de Guayana que aupaban a Chávez y aupaban a Maduro, bueno, ayer salieron en masa y apoyaron también esa concentración. ¿Qué piensas tú que puede pasar? Porque el tiempo sigue corriendo y cada vez se acercan más las elecciones. Yo una de las observaciones que he hecho es que no se sabe si se cuenta con todos los miembros de mesa, con todos los miembros que deben participar, ya sean de organizaciones políticas o de la sociedad civil, para cuidar el voto, para cuidar la decisión popular. Entonces yo te pregunto, ¿será que el régimen sabe que no puede salir? Porque muchos inclusive su cabeza tiene precio, no se puede llevar todo el dinero y todo lo que tienes de acá, porque no serán recibidos, porque una cosa es que te acepten a ti cuando estás en el poder y tienes dinero, y otra cosa es cuando andas como un perro abandonado, que tienes dinero, pero no tienes poder. Te escucho. Bueno, mire, el tema venezolano, don Iván, también hay que leerlo de varias formas. Vamos a empezar a leer la novela electoral. ¿Okay? La novela electoral dice que hay un artículo que me mandaron de La Patilla que dice que en Venezuela hay aptos para votar cerca de 21.700.000 electores registrados. ¿Ok? Ahora, ¿eso ha sido supervisado por quién? No sabemos. Pero la única verdad de hoy es que todos los grupos de la supuesta oposición han avalado todas las auditorías. Entonces eso es algo nefasto. ¿Ok? Sobre todo porque hay casi 22 millones de ciudadanos registrados debidamente en el REP, pero resulta que en el último dato dice que los únicos habilitados para votar en el extranjero son 65.000 personas. Pero voy más allá. De Venezuela han salido más de 8 millones de ciudadanos, de los cuales deben ser por lo menos 4 millones o más de individuos aptos para votar, bien sea que estén registrados o que tengan edad para votar.
y estamos hablando de que hay 4 millones de personas que se les eliminó el derecho de participar. Entonces ya estamos hablando de que la elección es para 17 millones de registrados. Ese solo dato es fraude, para empezar. Solamente por eso. Porque cuando tú tienes 8 millones de personas que se fueron, de eso, los que ya estaban registrados no pueden votar, pero además los hijos de esos venezolanos que ya tienen edad para votar no se les pudo registrar, estamos hablando de que hay una denegación de la nacionalidad venezolana y del derecho constitucional venezolano a elegir. ¿Ok? Esa es una parte del tema electoral. La otra parte del problema electoral es que vemos a los dirigentes de la oposición que han avalado todas las auditorías del CNE, de las máquinas, del software, de toda esa paja, y al día de hoy, ¿usted cree que ahí no está metida la trampa? Yo le admito que usted crea, porque usted tiene derecho de creer. Yo no creo. ¿Ok? Pero voy más allá. Entonces, la verdad fáctica es que vamos a un evento electoral donde hay 18 millones de personas supuestamente calificados para votar, pero en ninguna parte se ha depurado los muertos. O sea, siempre sigue creciendo el REP, pero nunca descuentan los muertos. Pero voy más allá. El siguiente tema es que dentro del proceso electoral seguimos con el cuento de que solo la mitad de las máquinas se pueden contar las cajas, y por qué no se cuenta el 100%. Pero la otra demostración de que hay un sesgo de fraude electoral es que le pegaron la puerta en la cara a la observación de la Comunidad Europea, a sabiendas de que el grueso de los observadores de la Comunidad Europea son comunistas, globalistas, que son socios de los chavistas, pero a pesar de sus socios, no los invitaron y no los van a dejar venir. ¿Y quién va a hacer la observación? Los rusos de Putin, los chinos de Xi Jinping, los brasileños de la rata de Lula, los españoles de Zapatero. Esos son los testigos. Oh, no, la observación de los castristas cubanos y la observación del pedófilo de Daniel Ortega. Esa es la observación en Venezuela. Entonces dime Gocho, tú, yo iría más allá, Gocho. Yo iría más allá. ¿Cuáles son esos representantes de organizaciones políticas que están apoyando a Edmundo González Urrutia, que van a dar la cara, que van a mostrar las papeletas, que en un momento dado tendrían que cantar fraude? O sea, porque ya tenemos las experiencias anteriores donde todos aceptan el resultado calladito. Claro, pero esta vez está estimulado el pueblo, pero si el pueblo no ve que la dirigencia política da la cara, yo te aseguro que el pueblo tampoco va a dar la cara, porque el pueblo ha puesto los muertos, el pueblo ha puesto los presos, ha puesto los torturados y ha puesto los exiliados. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, entonces seguimos argumentando. Entonces, te estoy hablando solamente la parte electoral. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice que es que hay que ir a votar, que hay que forzar de que nos roben, de que hay que forzar el ejercicio electoral para poder desnudarles. Pero bueno, ¿y es que acaso es la primera vez que se la roban? ¿Acaso es que la comunidad internacional no ha sido testigo en 25 años de que desde el año 2003 en adelante estos tipos se han robado todos los eventos electorales, todos? Pero peor aún, entonces, yo estoy hablando solamente por lo que hacen ellos para robar ellos. ¿Ok? Ahora vamos a la contrapartida, el que se le para enfrente. Y mi pregunta es, yo no tengo duda que la señora Machado es el líder de Venezuela. ¿Ok? Yo no lo pongo en duda. Yo no pongo en duda que la señora se ha jugado el físico por el país poniendo la cara para animar el juego. Pero también te digo lo siguiente, yo no veo al señor González
tomando la decisión de mandar a salir a la gente a la calle una vez que la gente se sienta robada. Fíjese que nosotros le dimos todo el apoyo, primero al filósofo del Zulia y después al pajugo de Odebrecht, al gafo este de Capriles. 2 veces lo hicimos presidente y este mangamiada lo que hizo fue mandar a la gente a bailar salsa en su casa y sonar la cacerola. Entonces el problema es que el país requiere una conducción y quienes hoy tienen la conducción de la oposición, yo no los veo con la determinación ni con la visión de lo que hay que hacer para prender el peo. Me explico. Yo no veo la dirigencia política que dirige al señor González, porque eso no es él. Ahí están metidos el Instituto ese Fermín Toro. Tú ves esos tipos con la garra y el ojo del tigre que se requiere para lo que significa cantar el fraude. Usted ve a esos tipos como el señor Aveledo y todo ese poco de señoritos, el grupo Fermín Toro, el Pingüino, etcétera. Usted ve esos tipos como el indio Toledo que prendió el peo en Perú cuando Fujimori pretendió robarse el resultado. Porque Toledo prendió el peo y el pueblo peruano lo siguió, pero el tipo tuvo la bola. Me acuerdo que salió con la bandera de Perú y él iba al frente y la gente iba siguiendo a Toledo. Bueno, y a pesar de que Fujimori fue el que salvó al Perú en la economía y le salvó de los terroristas de Sendero Luminoso y tenía el poder en el ejército y en la policía y en todas las Fuerzas Armadas, pero hubo un liderazgo que se puso al frente del país y el país y esas Fuerzas Armadas lo siguieron. Ahora mi pregunta, ¿tú ves al señor González con la cualidad para prender ese peo? Porque yo no dudo que la señora lo pueda hacer. Yo no dudo de la señora. Pero el problema es que el candidato es González, no es la señora Machado. ¿Entiendes? Y por más de que la señora, que es la que está haciendo la campaña y poniendo la cara, pero es González el que tiene que prender el peo. Y yo no veo a ese señor que califique las votas para ese caso. Esa es mi tristeza. Pero eso sí, el que quiera votar, que vaya a votar. Y el que se quiera arrechar, que se arreche. Pero también que lo tenga claro, que si los tipos se roban el resultado, hoy, no sé mañana, pero yo hoy no veo que haya actores en la dirigencia política de la oposición que puedan salir a prender el peo como lo prendió Toledo o como lo prendió Yanine Áñez en Bolivia cuando le pararon el fraude de Evo. Ese es el problema al día de hoy. Y después, entonces, ese es con respecto al tema electoral. Después, el siguiente problema que yo veo es que la oferta al día de hoy no ha crecido. Solamente hay esperanza. Las imágenes de campaña, coño, te hacen llorar, te emocionan, te pegan en el corazón. Sí, eso está muy bien. Pero eso está para generar una emoción de 2,5 millones de electores en la primaria de octubre y al día de hoy pueden ser 6. Pero para poder avasallar y pasar a estos tipos por encima, tiene que generarse una masa crítica de más de 13 millones de venezolanos. Pero para que hayan 13 millones de venezolanos, no sabemos para qué están eligiendo al señor González. Cuando tú ves que el señor González lo primero que plantea como oferta es la amnistía, tú dices, bueno, pero ¿qué vaina es esta? ¿Ok? Pero segundo, cuando tú ves, porque yo le hago seguimiento, cuando tú ves que las reuniones más importantes que ha hecho el señor González y que las han publicado, fuera de los mítines de campaña, pero reuniones de trabajo, es con la comunidad del abecedario. No me jodas, chico. Esa es la Agenda 2030 que nos traen desde Europa. Pero es que además la comunidad del abecedario no representa más allá del 1%. Y ha tenido 2 reuniones formales con los tipos para plantear cuál es la legislación para llenar todos los cupos en el gobierno, de que sean paritarios hombres, mujeres y LGBT. ¿Qué huevonada es esa? Eso no es oferta.
Pero además, entonces tú ves que no hay una oferta clara porque el país lo que necesita es Estado de Derecho para que hayan condiciones, para que alguien venga a invertir en Venezuela para generar empleo. Entonces explícame con la oferta electoral en mesa claramente quién te va a invertir 2.000 millones de dólares en Venezuela. Me explico. El señor Milei fue la semana pasada a Silicon Valley y se reunió con Zuckerberg, que es el de Facebook. Se reunió con el señor Tim Cook, que es el de Apple. Y se reunió con Satya Nadella, que es el... No, Satya Nadella no. Satya Nadella es el de Microsoft, pero se reunió con el pájaro de Google. Creo que es con los que siguen de Sergey Brin y de Larry Page, con el payaso que le maneja la empresa a ellos. Coño, eso, estamos hablando de que el tipo se reunió con unos individuos que representan una capitalización bursátil de 5 trillones de dólares. Y el tipo les planteó, aquí el Estado de Derecho argentino, aquí está la posibilidad de que vengan a hacer negocio y vengan a desarrollar la inteligencia artificial en Argentina. Una oferta clara para que vayan a invertir allá para generar empleo. Y en Venezuela, ¿cuál es la oferta? Pero voy más allá. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde está el talento venezolano si el grueso del talento venezolano que podía hacer eso se largó? Entonces Venezuela al día de hoy es un país de viejos jubilados que no se pueden ir y un país de carajitos que viven de cualquier vuelta, de vender empanadas, de limpiar botas, pero que no se están formando. Y 4, dentro de esa oferta no se está hablando cuál es el Estado de Derecho para promover las inversiones. Entonces, ¿quién va a invertir en Venezuela? Entonces, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta para que eso que yo digo que hoy son 6 millones crezca a 13 o 14 millones que estén dispuestos a salir a coger a coñazos a los guardias, a los milancianos y a los que están cuidando los votos y forzar a contar las papeletas todas? Y agarrar y decirle a los militares, miren, no voy a decir la palabra, pero que le diga, mire, maldito, usted me cuenta mi vaina y yo quiero ver el escrutinio de las actas de mi centro de votación. Al día de hoy ellos tienen las armas. Y si el liderazgo venezolano son una cuerda mangameada que te van a mandar a bailar salsa como lo hizo el Pajú o el Capriles, entonces, ¿cuál es la oferta? ¿Por qué la gente se va a emocionar? Vuelvo al punto. Solo con esperanza y espiritualidad no se llega. Esto es política. Y en la política es el arte de ponerse de acuerdo para que los seres humanos hagamos cosas. Y esas no las veo como oferta hoy, don Iván, le copio. Bueno, Gocho, de verdad que lo que has planteado es muy cierto, porque yo en oportunidades he dicho, bueno, ¿cuándo viene la oferta? ¿Cuándo dicen cómo está la maquinaria? Aparte de eso, estoy de acuerdo contigo en lo que planteaste, que viene el reencuentro, ¿ok? Aquí no se va a hacer justicia, aquí se quebra un país. Yo creo que ahí hay que hablar más claro y si se hablase así, eso potenciaría mucho más la candidatura, estimularía más al pueblo, porque cuando vemos todos los candidatos que han ganado en otros países, cómo han salido al frente, cómo han dado la cara y cómo han hablado claro, entonces la gente se entusiasma. Y creo que ese fue la fuerza que tenía Milei, hablando del caso Milei. Claro, la situación en Argentina es diferente a la de Venezuela, pero habló claro, pero es que aquí ningún candidato nunca habla claro y ofrecen lo imposible. Vimos como el Burro Martínez dijo que si él gana, él aumenta el sueldo mínimo $300. Pero ajá, ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? Ajá. Vaina? Y además hay otra cosa, este señor no tiene autoridad moral con qué decir eso, porque se quebró una gobernación y salió corriendo y estaba escondido en Estados Unidos y ahora se viene para acá. Pero bueno, esos son temas de otro programa que tenemos que hacer. El programa ha estado interesante, ya cumplimos el tiempo. Yo te agradezco una vez más haber estado aquí en el programa y espero seguir contando contigo para una próxima oportunidad. Bueno, don Iván, muchísimas gracias por su tiempo, por su audiencia, por su paciencia y por querer escuchar otra opinión más.
Así es, no, es que hay que escuchar, hay que aprender a escuchar y oír las verdades aunque no nos gusten, que es lo que yo he dicho. Lo que no puedo aceptar es cuando viene gente que dice que está de este lado y lo que está saboteando. Entonces, porque aquí todo el mundo está buscando a ver cómo se cuadra con quien sea, o para que le den un cargo o para que le den unos reales. Gocho, Sí, muchísimas gracias. la gran propuesta es suma, pero no restes. No me jodas. Así es, así es. Bueno, nos ponemos de acuerdo para el próximo programa. ¿Te parece? Sí, señor, a sus órdenes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. Era el Gocho nuestro invitado. Espero que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Como siempre les digo, tienen que estar pendientes con la programación. Usted se mete en el canal y usted ve si hay programa o no hay programa. Los programas que se ponen son los que van a salir. Para Bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.